a esta hora. Ya estamos con Gianfranco Marcone. ¿Cómo ya estás, Gianfranco? Gusto de saludarte. Bienvenido nuevamente a H Radio. Hola Hernán, ¿cómo estás tú? Viene aquí con frío. La mañana estuvo muy fría esta mañana, Gianfranco. A pesar de que tu mensaje que nos mandaste, que el mes de mayo fue muy caluroso, pero ya comenzamos los fríos y preocupación, obviamente, por este tema de la pandemia. Ya vamos a ir a que nos cuentes un poquito sobre el tiempo o sobre tu publicación que hiciste, pero una de las cosas que se he estado leyendo por ahí, Franco, es que los fríos, las bajas temperaturas, ayudan mucho a propagar el virus. ¿Tienes algún antecedente tú por ahí o no? Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, tengo entendido que técnicamente el virus no se propaga con las altas temperaturas como tal, es decir, me refiero que no hay una reacción del virus por la temperatura alta o por la temperatura baja a que pueda hacer que se multiplique. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a confinarnos más, tendemos a reunirnos más, a estar a lo mejor más en casa, más agrupados en épocas con bajas temperaturas. Tendemos también a encender más las calefacciones que cuando son con combustibles intradomiciliarios, es decir, que las emisiones pueden estar dentro del domicilio, como por ejemplo la parafina, quizás la leña, me debilitan las mucosas. Entonces, esos efectos, tanto del confinamiento de la gente, que por supuesto ahora nos han dicho que mantengamos una distancia, en cierto modo, más las calefacciones claramente que nos generan que el virus pueda ser más transmitible entre el ser humano. Ah, Entonces, ahora estamos en un mes, por supuesto, ya casi en invierno, quedan 20 días más o menos para la llegada del invierno astronómico como tal, pero ya el invierno meteorológico ya está prácticamente encima nuestro por las temperaturas que estamos teniendo. sí. Entonces nosotros tendemos a estar más en casa, a estar más reunidos, y ahí si una persona tiene el virus, claramente se va a propagar entre todos los que están en esa misma casa. Oye, y el tema de lo que tú acabas de publicar, bueno, también lo hicimos acá en nuestra página de nuestra página web y en todas nuestras plataformas, que fue el mes de mayo nuevamente un registro de temperaturas muy altas, sobre lo normal. De verdad, aquí tú me enviaste ahí ese registro, Cabildo, Ujú. 36,5, o sea, una cuestión increíble. Tuvimos más temperatura que incluso que los Andes, San Felipe. Eh, Sí, imagínate. Sí, claramente un fenómeno que si bien ahora pensemos que a lo mejor junio va a ser más bajo porque hace frío, claro, a medida que se acerca la mitad del año, las temperaturas van bajando porque es un tema natural también de que sí. el sol se va alejando de nuestras latitudes y todo ese tema. Pero si comparamos cada mes con respecto a lo normal, están siendo cada vez más calurosos. Es decir, mayo no fue un mes caluroso como enero quizás, pero dentro de lo que es mayo, sí fue prácticamente casi 3 grados sobre lo normal en algunos sectores de la zona central, considerando Valparaíso, Coquimbo, la región metropolitana, en temperatura, Sí, y que está siendo como el mayo más caluroso de la historia, con los registros también que tú me indicas, sobre todo allá en las zonas interiores de Valparaíso. sí. Y además muy seco, con prácticamente 2 milímetros en algunos sectores y prácticamente cero en otros sectores, como por ejemplo ustedes, que tuvieron solamente algunas lloviznas por ahí Nada, no, en nada. algunos sectores, Sí. prácticamente nada. Es decir, se marca como, claro, como es la tendencia, un mes muy seco y un mes muy cálido respecto, por supuesto, a lo normal, y claramente los próximos meses podría seguir de la misma manera. Y esta mega sequía ya, ya está acentuada. ¿Tenemos alguna esperanza? Porque tú tienes todas las cifras ahí a la mano. ¿Tenemos alguna esperanza de que a lo menos este año sea un poquito mejor que el del año pasado? Porque el año pasado tuvimos un déficit prácticamente del 80% en nuestra zona acá. Sí, mira, esperanza yo creo que lamentablemente hay poca. Hay esperanza sí que podamos tener precipitaciones, por supuesto. No creo que vayan esperanza de que ni siquiera alcancemos un año normal para nada. Yo creo que las esperanzas están puestas solamente en que el año no sea peor que el año pasado, como tú dijiste. Es decir, Sí. hasta ahora ni el año pasado ni este año son peores que el año 68, que es la sequía más grande que hemos tenido en la historia, como registro solamente. Es decir, ya este año va 0,3, 0,4 milímetros más en algunos sectores, por supuesto, que el año 68, es decir, estamos mejor. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el año 68 tenía una explicación, que era el fenómeno de la niña, y además venía antecedido de un año seco. Ahora estamos antecedidos prácticamente de 10 años secos. Entonces, Ujú. esta situación que tenemos ahora claramente es muy superior, es mucho más crítica que la que tuvimos
el año 68. Ahora, el año pasado superó el 68, sí, cayeron cerca de 80 milímetros en algunos sectores de la zona central, en otros como ustedes cayeron cerca de 25, pero todas las fichas están puestas en eso, creo yo, en que seamos no peor que el año pasado, pero por supuesto sí va a ser un año bajo lo normal, lamentablemente. Sí, yo estaba viéndote en la mañana muy temprano, dando el tiempo ahí, y estaba diciendo que posiblemente vienen algunas tormentas, no con mucho viento, pero algunas tormentas eléctricas en la Sí. zona central para estos días. Esperamos algún poquito de lluvia, por lo menos mañana, que se moje el suelo, por lo menos. Tal como tú dices, yo creo que ya mañana sí ustedes deberían tener algunas precipitaciones, es poco, por lo tanto debería mojarse el suelo, quizás no absorber una cantidad de agua Sí. como esperamos, por supuesto que ocurra, lamentablemente, no tiene características de temporal, es decir, no deberíamos tener grandes intensidades de viento, pero sí, como también lo indicaste tú, viene con actividad eléctrica, es decir, actividad convectiva, por lo tanto no tenemos que extrañarnos, siempre esa posibilidad es mayor en precordillera, pero ahora también incluso está en sectores costeos, por lo tanto no tenemos que extrañarnos tener algunas tormentas eléctricas desde más o menos la medianía de la región de Coquimbo, ¿Ya? región de Valparaíso, metropolitana y hasta prácticamente la región del Maule. Es decir, en un sistema, en la última parte, un sistema frontal, más la situación podríamos decir postfrontal, va a llegar a la zona central, por lo tanto debería caer algo, poco, 3, 6 milímetros más o menos, pero ya se marcaría como la precipitación más importante del año, porque en la zona de ustedes no ha caído nada y acá en Mm. la zona en la que en la región metropolitana lo más que hemos tenido un día han sido 3 milímetros, por lo tanto yo creo que sí va a ser lo más importante de lo que va este año y quizás más importante que eso, aparte que es súper importante el agua, es el frío que viene después, sobre todo para toda la gente que está en Sí, situación de calle, todo lo que sí. estamos viendo hoy que está pasando con los extranjeros que quieren salir a sus países. Va a venir lluvia y después vamos a tener bastante frío entre el jueves y el día sábado, así que ahí hay una situación también de bastante atención. Lo otro importante, Hernán, también es que no es una situación de riesgo en cuanto a isoterma cero, sino que al contrario, la Claro. isoterma cero va a estar bastante baja, 1200, 1400 metros, por lo tanto hay posibilidades de tener nieve en sectores precordilleranos, lo Qué que también bueno. es buena noticia, porque la nieve luego pasa a ser agua y pasan a ser reservas también. Sí, sí, te escuchaba justamente eso en la mañana. Gianfranco, esta situación nuestra, sigo insistiendo, nos están estigmatizando, siguen estigmatizando como que, no sé, pues en la provincia de Petorca solamente está la sequía y, no, y está el saqueo y todo eso. Pero hoy día tengo entendido que hay 6, 7 regiones con problemas hídricos muy importantes, Gianfranco, ¿ah? Sí, estamos prácticamente desde la región de Coquimbo hasta la región de Maule, incluso más, con problemas grandes. Claramente, probablemente Petorca ha llamado más la atención porque ha salido también en los medios un poco. Ustedes también se han encargado de divulgarlo de manera muy correcta, Sí, de la falta de agua que sí. hay. Pero hay otras localidades, por ejemplo, Montepatria, en la región de Coquimbo, que también está con altos problemas hídricos. De hecho, una de las variables más importantes que podría ser en los próximos años en la migración producto del cambio climático, es decir, que Sí, gente tenga que desplazarse de un lugar a otro, ya sea porque no puede trabajar por las temperaturas que hay, porque no las soporta, porque no tiene agua, etcétera, etcétera. Y claramente ahí hay algo que hay que hacer, es decir, hay muchos proyectos, ustedes mismos han impulsado el proyecto de la carretera sí, hídrica, hay sí, empresas que ven plantas desalinizadoras, sí, tratar de aprovechar la poca nieve que cae en la cordillera, y creo que sí. esos son un poco los desafíos que quizás ahora están un poco desplazados por el tema de la pandemia, pero son desafíos que claramente hay que retomar luego. Sí, y Gianfranco, y lo otro que es súper importante también decirlo, aquí hay muchas, se están tratando de buscar las soluciones al tema, pero la gente se pregunta, cuando hemos visto que animalitos han vuelto a algunos lugares porque el mundo se tuvo que encerrar producto de la pandemia, los niveles de contaminación en la Tierra, ¿va a permitir algún cambio climático en el fondo también o no? ¿O es muy poco el tiempo que esto Mm. de la polución, por ejemplo, sabemos que el 90% de los aviones no está volando, una cantidad enorme de vehículos que no están circulando en el mundo, por lo tanto, se ha visto, han habido fotografías de la NASA donde se ha visto que en los países donde más se contaminan, como Estados Unidos y China, ha bajado muchísimo la contaminación. ¿Vendrán cambios climáticos producto de eso? A ver, tenemos acá dos conceptos. Uno es la contaminación atmosférica que claramente generamos los seres humanos con toda la actividad que tú dices que Sí, claramente ha bajado y de hecho está comprobado que ha bajado prácticamente un 17%
a nivel mundial en este tiempo de encierro, de pandemia. Sí. Y lo otro, que esa misma contaminación luego se va a la alta atmósfera y finalmente son los gases de efecto invernadero que inciden en el calentamiento global y en el cambio climático. Si bien han bajado, como tú indicabas, China, Italia, mismo Chile, Inglaterra, distintos países, yo creo que no alcanza para un fenómeno tan global como el cambio climático. Si bien probablemente pueden bajar los índices, es tan poco el tiempo que tú también lo indicabas de confinamiento que vamos a tener, es decir, tendríamos que estar prácticamente encerrados lo que llevamos mismo contaminando, que es prácticamente desde la revolución industrial. Por lo tanto, son muchos años lo que tendríamos que estar porque los gases de efecto invernadero en la alta atmósfera se mantienen por muchos años. Entonces, esa misma cantidad de años para que se debilite eso deberíamos estar encerrados y creo que no va a ocurrir así. Claro. Sí ha servido, por supuesto, para bajar las contaminaciones en la baja atmósfera donde viven los seres humanos, para que especies de animales se vean que no se veían prácticamente hace 100 años, quizás para aumentar la reproducción. En ese sentido, sí ha servido bastante. Y por otro lado, también puede venir el efecto rebote, que yo le tengo bastante miedo a eso. Que ya de hecho en China se vio cuando salieron del confinamiento absoluto. Sí. Había una ciudad en China que tenía una contaminación del doble de lo que había tenido antes de la pandemia. Es decir, viene el efecto rebote, que cuando uno quiere bajar de peso, baja de peso y luego sube el doble. Exacto. Lo mismo, porque claramente vamos a querer producir mucho para poder recuperar el tiempo perdido y eso puede jugar finalmente un efecto rebote en cuanto a lo que es la calidad del aire en algunas ciudades y también el cambio climático. Sí, bueno, Gianfranco, por supuesto, tú siempre tienes la gentileza de hablar con nosotros y nosotros feliz de publicar lo que tú dices, no solamente en la televisión, sino que a través de tus redes. El otro día estuvimos transmitiendo ese pequeño foro que hiciste también. Es importante que la gente meterle cultura, conocimiento de que aquí una de las problemáticas más graves de la situación hídrica es lamentablemente que no llueve, y sobre todo en valles como los de nosotros, que no tenemos cordillera alta donde acumular nieve. Por lo tanto, nos dependemos muchísimo del agua que cae desde arriba, y si no cabe agua no llenamos napas subterráneas. Bueno, esperábamos que nos tuvieras mejores noticias. Esperemos que te equivoques, porque si bien es cierto, tú eres un profesional, un tipo muy capaz, con un conocimiento acabado de los temas, pero ojalá que te equivoques y podamos tener más agüita de lo normal, porque insisto, o sea, que hay gente que la está pasando muy mal con el tema de la sequía, Gianfranco. Sí, me imagino, y creo que es parte también un poco de la adaptación que tenemos que tener como sociedad con todo esto del cambio climático, así que es complicado. Perfecto. Agradecerte como siempre, Gianfranco, esta gentileza. ¿Eh? Un abrazo gigante a la distancia. Un abrazo para todos ustedes allá, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Ahí estaba Gianfranco Marcone junto a nosotros, directo desde Santiago, ahí apoyándonos con las informaciones climáticas, que es importante tenerla porque son los expertos los que tienen que hablar. No sacamos nada con que hablen los que no sabemos. Tienen que hablar los expertos. Y entre eso, obviamente, el experto es Gianfranco Marcone, que nos regaló este momento de... en la H Radio. Vamos a ir a una pausa a esta hora y ya regresamos con ustedes.